Previamente en One Piece, 解放のドラムが聞こえる。ジョイボーイが帰ってきた。ゾーン系人人のみニカ全部終わらせるぞ。鬼ヶ島が邪魔だ。どけろ。la batalla en Wano ha terminado. Trafalgar, Kid y Luffy se encargaron de derrotar a Kaido y Big Mom. Dos poderosos piratas que gobernaron los mares durante décadas han caído. Como era de esperarse, la noticia rápidamente se esparce por todo el océano. El gobierno mundial pone una enorme recompensa por sus cabezas de 3.000 millones de berries. Algo interesante es que en el cartel de Se Busca de Monkey D. Luffy aparece su transformación Gear-5 con el aspecto del dios del sol Nika. Además, ahora nuestro querido capitán ha pasado a formar parte de los 4 emperadores del mar, ganando el título de Yonkou. Sin tener conocimiento sobre las nuevas recompensas, mientras la tripulación disfruta del festival en la capital de Wano, un nuevo enemigo ha llegado hasta ese lugar. Se trata de un nuevo almirante de la marina, Ryokugyu, poseedor de la Mori Mori no Mi, un hombre bosque. Él fácilmente se encarga de capturar a la tripulación de Kaido porque se encontraban heridos por la reciente batalla. Sin embargo, ellos no eran su principal objetivo, lo que busca es tomar la cabeza de Luffy. Antes de llegar hasta él, los samuráis, Yamato y Momonosuke se interponen en su camino porque al menos esta vez ellos quieren ser los que protejan al guerrero que liberó Wano. En alguna parte del océano, algunos miembros de la marina dialogan sobre ciertos acontecimientos recientes. Recordemos que se llevó a cabo la Reverie en la tierra de los Tenryubitos, reuniéndose los países más importantes del mundo. Pues en dicha reunión, ahora aparece la noticia en los periódicos de que el Rey Cobra fue asesinado. Él era el único descendiente de lo que la marina llama los primeros 20 que crearon el gobierno mundial hace 800 años. Otra noticia importante es que Sabo junto al ejército revolucionario le declararon la guerra a los Tenryubitos, destruyendo el símbolo de una garra celestial, y además liberaron a Kuma. Por último, también se comenta que la princesa Nefertari Bibi se encuentra desaparecida. Habiendo dicho esto, podemos observar que un barco se acerca a la tierra de Wano. Para sorpresa de todos, se trata de un viejo conocido de Luffy. Se trata de Shanks. La promesa que ellos dos hicieron hace mucho tiempo decía que Luffy debía devolverle aquel sombrero de paja cuando se convirtiera en un gran pirata. No cabe la menor duda de que ahora ya lo es. Aún así, Shanks dice que no planea ir a ver a Luffy. Con su haki, aún estando tan lejos, puede ver con claridad al almirante que va tras los Mugiwaras. Se toma un momento para sentarse a hablar con Beck, diciendo que ya es hora de reclamar el One Piece. なあベック、そろそろ取りに行こうか。ワンピース。Robin junto a Law y el padre de Oden descienden por un pasadizo que los lleva hacia las profundidades, observando que ahí yace la tierra de Wano, el Wano de hace 800 años. En aquel entonces se construyeron 2 muros alrededor de su tierra para que el agua de la lluvia sepultara su nación. A cierta profundidad, Robin encuentra otro Road Phoneglyph. Con este ya tendrían 3 de los 4 necesarios para encontrar el One Piece. Además de eso, algo que también asombra a Robin es que el antiguo Shogun, padre de Oden, menciona que mucho más en lo profundo yace el arma ancestral Pluton. Solo que para poder llegar hasta ella tendrían que eliminar los muros de Wano. Al parecer, Oden tenía la intención de liberar esta arma ancestral al desear abrir las fronteras de su nación. Ryokugyu le dice a Momo y a los demás que tal vez fue un error deshacerse de Kaido porque en cierta forma él mantenía a raya a cualquier enemigo que quisiera ir a esta tierra. Si bien lo más sencillo sería llamar a Luffy para que los ayude, Momon se niega porque ya ha dependido de Luffy demasiado. Como Shogun y como protector de Wano, es su deber enfrentar a los enemigos que atenten contra su nación, así que reuniendo valor y determinación es capaz de lanzar un gran ataque en forma de dragón como el de Kaido. Y aunque este no acaba con su enemigo, algo más sí lo detiene. Vemos a Shanks usar un sorprendente haki del conquistador que hace temblar al almirante, impidiéndole moverse, obligándolo a retirarse. そんなに怖いか。
新時代がお前らと戦う気はねえまだな Luffy siente este gran haki y sonríe porque le recuerda a un viejo conocido. Tras muchos episodios su estancia en la tierra de Wano llega a su final, y Nuarashi y Nekomamushi deciden quedarse en la tierra de Wano por lo que nombran a Carrot la nueva gobernante de la tierra de Zou en Shuneisha. Después de todo heredó la voluntad de Pedro y sin duda podrá proteger a sus compañeros. Law, Kid y Luffy rompen la alianza temporal que tenían. La próxima vez que se vean será como enemigos. Cada uno partirá eligiendo una de las 3 rutas que apunta el Log Post. Desde luego a Kid no le gusta la idea de que Luffy se convirtiera en Yonkou, pero lo que más le disgusta es que le enseña a Luffy que el otro de los nuevos Yonkous es Buggy el payaso. En su cartel se muestra que parece tener bajo su mando a Crocodile y a Mihawk, 2 antiguos Shichibukais. Juntos formaron una organización llamada Cross Guild. Antes lo común era que los piratas tuvieran una recompensa, pero ahora los marinos también tienen carteles de se busca y son cazados. Law le entrega una copia del Road Phoneglyph que encontraron a Kid. Kid menciona que para entrar en la competencia por el One Piece deben dar prioridad a buscar un tipo con una quemadura. Estando a punto de abordar su barco para partir, los samuráis van a ver a Luffy para agradecerle liberar la tierra de Wano. Zoro visita la tumba de Tonoyasu para beber una copa de sake en su honor porque él fue el héroe que permitió el levantamiento en armas contra Kaido. Su pequeña hija Toko junto a Hiyori llevan flores a su tumba y aprovechan la oportunidad para despedirse de Zoro. Nuestro espadachín ha conseguido una nueva compañera, la espada Enma. Zoro sabe que aún le queda un largo camino por delante para dominarla como hacía Oden. También Luffy se despide de Tama, la niña que compartió la comida que solo podía disfrutar una vez al año en su cumpleaños. Nuestro capitán jamás olvidará ese gesto y ahora que Wano es libre, espera que Tama y los demás ya no tengan que volver a pasar hambre. Sabemos que Yamato sería una gran nakama para la tripulación, pero por desgracia, ella decide quedarse temporalmente en Wano para proteger esta tierra, aunque sin lugar a dudas, algún día partirá al mar a vivir grandes aventuras como las que vivió Ace. Por fuera Momonosuke puede tener el cuerpo de un adulto, pero por dentro sigue siendo un niño pequeño y no puede evitar llorar al despedirse de los Mugiwaras porque después de todo, gracias a ellos él está con vida. Lo rescataron en Punk Hazard y lo ayudaron a liberar a su nación, por eso siempre les estará agradecido. Como regalo de despedida, Luffy le entrega su bandera pirata como símbolo de que Wano está bajo su protección, y así finalmente la tripulación aborda su barco retomando su viaje por el océano. Nami tenía la intención de descender tranquilamente a través de un puerto, pero como Kid se burla de ellos por no asumir riesgos, los 3 capitanes de sus respectivas tripulaciones se arrojan por la enorme cascada de Wano. Como castigo, Nami golpea y encierra a Luffy. En cierta forma es bueno ver que no se pierden las viejas costumbres de que aunque ya es todo un Yonkou, tanto Luffy y los demás aún le temen a Nami cuando se enoja. Hasta Jinbe se asusta como si Nami usara Haki del Conquistador. Los nuevos carteles de Se Busca llegan a manos de los Mugiwaras. ごめんなさい出してください大船長4校麦わらのルフィ懸賞金30億ベリー Ahora todos tienen una recompensa de más de 100 millones, menos Chopper que siguen viéndolo como la mascota del grupo y su valor es de 1000 berries. Sin embargo, además de Luffy, los 3 miembros más fuertes, Sanji, Zoro y Jinbe, tienen una recompensa de más de 1000 millones. En un lejano lugar resolveremos la duda de cómo fue posible que un payaso narizón como Buggy se volviera Yonkou. Lo normal es que ese título lo obtenga un pirata extremadamente poderoso y todos sabemos que Buggy no lo es. Es más, cuando vieron el cartel Mihawk y Crocodile, fueron a darle una paliza porque no son sus secuaces ni mucho menos. Cuando se eliminó el sistema Chichibukai, Crocodile llegó a la isla de Mihawk que estaba siendo atacada por la marina, lo ayudó y planearon formar Cross Guild ellos dos. Más adelante fueron en busca de Buggy para que le pagara el dinero que le debía a Crocodile y como siempre sus subordinados de Buggy que lo ven como una deidad malinterpretaron la situación pensando que habían ido a ayudarlos. El punto es que aunque ahora sería muy fácil para ellos matar a Buggy y desmentir esta información falsa, llegaron a la conclusión de que quizá esto no sea mala idea. Pensándolo bien, que Buggy sea la figura pública, a ellos les da la libertad de controlar todo desde las sombras, así que aceptan la formación de Cross Guild bajo el liderazgo de Buggy. Nuestro suertudo amigo por fuera con una gran seguridad presenta a los nuevos miembros, mientras que por dentro tiembla de miedo sin saber qué va a pasar con él.
Ciertamente, mientras los Mugiwaras luchaban contra Kaido en Wano, el mundo exterior había cambiado drásticamente. Además de lo ocurrido en la Reverie con la desaparición de Vivi, la liberación de Kuma, la formación de Cross Guild y el anuncio de los nuevos Yonkou, sucedió otro incidente en la Isla de las Mujeres. Como Hancock ya no contaba con su título de Shichibukai, la marina llegó a capturarla. Entre ellos se encontraba Koby, quien ordenó atacar con seres denominados Serafines, los nuevos pacifistas. Además de la marina, también llegó otro intruso hasta ese lugar. Se trataba de otro de los Yonkou, Kurohige. Teach tenía la intención de apoderarse de la habilidad de Hancock y aunque los soldados de la marina no representaban una amenaza para él, el escenario cambió cuando se vio cara a cara contra los Serafines. Cabello blanco, piel morena y alas negras, suena la descripción de los lunarianos como King. Podemos notar que estos dos pacifistas parecen tener las habilidades de Hancock y Mihawk. En el momento en el que Hancock aparece se encarga de petrificar tanto a los soldados de la marina como a la tripulación de Kurohige, quedando solo Koby y Teach. Recordemos que su fruta, la Yami Yami no Mi, le permite anular cualquier poder de las otras Akuma no Mi, así que aprovecha la oportunidad de que Hancock se distrajo atacando a Koby para capturarla. La situación se complicó porque por un lado, si mata a Hancock, perderá su tripulación. Por el otro, aunque Hancock dice que si la suelta los liberará siempre y cuando se marchen, Teach presiente que miente. Si la suelta, sabe que ella lo convertirá en piedra y lo matará. Al final toma la decisión de asesinarla, pero en ese momento una tercera persona aparece en la isla. Se trata del Rey Oscuro Rayleigh. Mostrando un sorprendente haki hace que tanto la marina como los piratas de Kurohige se marchen siempre y cuando Hancock los libere a todos. Después de ese incidente en el periódico salió la noticia de que Koby fue secuestrado por los piratas de Kurohige y se refieren a él como el héroe de Rockport. Estando a solas con Hancock, Rayleigh admite que en su estado actual ya no es rival para Kurohige. Los Mugiwaras leen en el periódico que Sabo fue quien mató al Rey Cobra y que Vivi está desaparecida. Aunque se preocupan por ella, saben que es fuerte y que si los llega a necesitar, estarán ahí para ella. En cuanto a la muerte de Cobra, Luffy, que conoce mejor que nadie a Sabo, confía en que la noticia del periódico es mentira. Pero ahora que se mencionó a su hermano, Luffy recuerda con nostalgia la promesa que hizo junto a Ace y Sabo contando sus sueños. Sabemos que Ace soñaba con ser un pirata, Sabo vivir con libertad viajando por el mundo para escribir un libro con los lugares que visitó, pero nunca supimos el de Luffy. Sabemos que va tras el One Piece, pero ese no es su sueño. Su meta final dice que tal vez pueda cumplirla después de convertirse en el rey de los piratas, y aunque no sabemos con exactitud cuál es, al contarle su sueño a sus nakamas ellos ríen, se asombran, dicen que es imposible de cumplir, pero también les parece algo hermoso que sin duda representaría la forma de ser de su capitán. Sin duda ha sido un largo viaje lleno de aventuras y aunque están más cerca que nunca de conseguir el One Piece porque ya solo les falta un Phoneglyph, Robin dice que no será fácil conseguirlo porque a diferencia de los otros 3 Royal Phoneglyph, ningún pirata ha podido encontrar el último en todo este tiempo. En la tierra sagrada de Marilloa, el Gorosei recibe cierta información sobre que el desaparecido Sabo se comunicó con el ejército revolucionario desde el reino Lulusia. Lo importante, más que decirle a Dragon que él no asesinó a Cobra, es que vio algo increíble en Marilloa. Algo relacionado a aquel ser que se sentó en el trono por encima del gobierno mundial. Aquel ser ante el cual el Gorosei se arrodilló. Sabo vio a Im. Y antes de poder comunicarlo, sorprendentemente este ser destruye aquel país asesinando a todos los habitantes. El Gorosei declara que ese lugar jamás existió. Regresando con los Mugiwaras, mientras navegaban acercándose a la siguiente isla, entraron a un clima invernal en el que su camino se vio obstruido por una enorme masa de agua caliente que se encontraba flotando en el aire. Zoro se encargó de cortarla percatándose que dentro había una pequeña niña. Se trataba de Yellow Bonnie, una de los 11 supernovas.
Ella les advierte que tengan cuidado porque debajo del mar hay una bestia gigantesca. Esta intenta devorar el Sunny notando que se trataba de un tiburón hecho de metal. El barco comienza a hundirse. Jinbe trata de salvar a los usuarios que no pueden nadar. Cuando llegan a tierra firme, Bonnie se molesta con Luffy por no reconocerla a pesar de encontrarse en Chabondi. Aunque son enemigos, por salvarla, Bonnie les cuenta que se encuentran en territorio del gobierno mundial, en una isla llamada Egghead donde yace el laboratorio del Dr. Vegapunk. Se cree que este lugar cuenta con tecnología 500 años en el futuro. Sin duda este lugar es el paraíso para Franky porque el resto de la tripulación es salvada por un robot gigante del que emerge una mujer que dice ser Vegapunk. わしゃ政府に雇われたしがない天才科学者ドクター・ベガパンクじゃ En una base de la marina, Helmeppo junto a una chica llamada Hibari le suplican al contraalmirante Prince Goose que los acompañe a la isla pirata para rescatar a Koby, pero por ser territorio del Yonkou Kurohige es muy arriesgado ir, prácticamente sería un suicidio. Aunque Franky no puede evitar emocionarse por estar ante el mayor genio de la historia de la humanidad, realmente ella no es Vegapunk. En su ropa tiene grabadas las iniciales Punk 02, su nombre es Lilith, y tampoco era su intención salvarlos, quiere que le entreguen los tesoros que lleven a bordo. Sin embargo, antes de atacarlos recibe la llamada de alguien que le advierte estar en peligro porque subestimó a sus enemigos. A quienes tiene enfrente son la tripulación de un Yonkou y el segundo al mando, el espadachín Zoro, podría acabarla en un instante. En cualquier caso, lo mejor es escoltarlos a la isla porque este hombre tiene interés en ellos, revelando ser Punk 01 Shaka. Mientras Bonnie lleva a Luffy, Jinbe y Chopper al interior de la isla, les cuenta que tiene asuntos pendientes con Vegapunk porque convirtió a su padre en un cyborg. A quien se refiere Bonnie es alguien que conocemos perfectamente, se trata de Bartolomé Kuma. En cuanto llegan a la superficie, Luffy simplemente queda maravillado por los inventos que hay en la isla del futuro, desde hologramas, aire acondicionado, hasta una gentil niña que también dice ser el Dr. Vegapunk que les comparte comida servida por una máquina expendedora. お前もホラホラだな本物じゃねえよ何すんだよおめえしがない天才科学者ドクター・ベガパンクだ見てくれこれなんだろうあ飯の写真とボタンがあるぞなんじゃありゃ知りたいか無人調理器だ Un barco que se acerca a la isla con miembros del Cyberpol AG0 explican que el Dr. Vegapunk es un genio muy ocupado que para aprovechar su tiempo al máximo se dividió a sí mismo en 6. Creó 6 satélites: Shaka, Lilith, Edison, Pitágoras, Atlas, York. Lo más emocionante de todo esto es que entre los miembros del CP0 se encuentra un formidable enemigo al que Luffy venció en Enies Lobby que sin duda nos generará una gran nostalgia. Por ahora Luffy y los demás seguían disfrutando de las maravillas de la tecnología, observando por ejemplo a un perro que come basura, la descompone y la transforma en un recurso para usarse. También un brazalete de Atlas que hace a los hologramas tangibles. Y por último una tienda de ropa que automáticamente los viste cambiando su atuendo. Simplemente disfrutaban de todo lo innovador que ofrece esta isla hasta que Luffy con el haki de observación siente la presencia de un enemigo. Viendo en el futuro que van a ser perseguidos por comer y vestir sin pagar, intentan escapar sin éxito. Bonnie simplemente se queda paralizada al observar que quien los persigue es Kuma. Cuando Luffy se dispone a contraatacar, Bonnie lo detiene. Llorando le dice que Kuma es su padre, la única familia que le queda. お父さんなんだ私のたった一人の家族 Debemos hacer un pequeño paréntesis de lo que ocurre en la isla del futuro porque en alguna parte del nuevo mundo se da un emocionante encuentro entre dos grandes piratas. Law y Kurohige se enfrentan. Este es un buen momento para conocer un poco mejor la capacidad de los principales miembros de la tripulación de este Yonkou y sus habilidades. Por un lado, Doku, el médico, comió la Shiku Shiku no Mi que le permite hacer enfermar a sus enemigos con diversas infecciones. Convierte a la tripulación de Law en mujeres con la enfermedad de la feminización. Law se libera con su haki. Por otro lado, Jesus Barges, el luchador, comió la Riki no Mi adquiriendo una gran fuerza sobrehumana. Y el tirador, Bao Naugur, comió la Wapu no Mi, tiene la habilidad de teletransportarse a sí mismo y a los demás.
Ciertamente la tripulación de este Yonkou es poderosa, pero no debemos olvidar que Law junto a Kid ya derrotaron a un Yonkou con el despertar de sus frutas, así que por un momento sorprende a Teach con sus nuevas habilidades Room. Reconociendo que después de todo por algo ascendió su recompensa a 3.000 millones, Kurohige muestra un sorprendente haki atacando con el poder de la Gura Gura no Mi, devastando el lugar. Ahora que presenció en persona el poder de Teach, Trafalgar lo llama monstruo, pero no se intimida ante él. De hecho, es capaz de lastimarlo desde el interior de su cuerpo, exigiendo a Kurohige hasta cierto punto. Al momento de chocar su haki, Teach emplea el poder de su otra fruta, la Yami Yami no Mi. Mientras ellos pelean, se muestra que en el barco de Teach transportan como su prisionera a Pudding. Con la caída de Big Mom y Katakuri, Van Augur llegó a Whole Cake enfrentándose a Cracker, aquel hombre de los 860 millones al que Luffy le costó en su momento derrotar. En un instante cae a manos de un nuevo integrante de los piratas de Kurohige. Se trata de nada más y nada menos que de Aokiji. Regresando a la isla del futuro como escapar es inútil, al percatarse Bonnie de que tienen la intención de destruir al pacifista, usa la habilidad de su Akuma no Mi convirtiendo a Luffy y a Chopper en ancianos, a Jinbe en un niño. La condición y el aspecto que muestran solo es un posible futuro, no quiere decir que realmente vayan a verse así. Viajando con el resto de los Mugiwaras, el Vegapunk número 2, Lilith, les cuenta que en la cima de la isla yace el laboratorio Laboface, abajo en la tierra donde se encuentra Luffy la fábrica Fabriaface. Usopp, Nami, Robin y Sanji sienten algo de nostalgia porque estar sobre las nubes les recuerda la época de cuando fueron a la isla del cielo Skypiea. Aunque todos parecen disfrutar su estancia en este lugar, como siempre Zoro es el único que no baja la guardia porque después de todo se encuentran en territorio enemigo, así que él junto a Brook deciden quedarse a cuidar el Sunny. Zoro tomó la decisión correcta al no confiar en Vegapunk porque en cuanto llegan a su laboratorio, Usopp, Nami, Franky y Sanji son conducidos hasta un serafín con el aspecto de Jinbe. No es de extrañar que los 6 Vegapunk tengan nombres de científicos, inventores, filósofos y matemáticos como Edison o Pitágoras. Estas mentes brillantes de alguna manera pasaron los poderes de otros usuarios de la Akuma no Mi a los serafines. Además del Gyojin Karate de Jinbe, este serafín parece tener el poder de Señor Pink. Lo peor de todo es que parecen existir 7 de estas nuevas armas. Podemos suponer que hay una por cada Shichibukai. Pero lo más sorprendente de todo y a lo que debemos poner mucha atención es que al reunirse con Vegapunk 01 Shaka, él les dice que esta isla futurista que nadie podría haber imaginado ni siquiera en sueños, no es el futuro, es el pasado. Les plantea la suposición de que hace 900 años existió un reino tan avanzado como lo es actualmente Egghead. 私はドクター・ベガパンク・シャカ。ヘッドのような高い文明を持つ王国が900年前に実在してたと言ったら信じられるか? En el vertedero de la ciudad donde yacen los inventos que fallaron, Luffy, Jinbe, Chopper y Bonnie encuentran un robot gigante que parece bastante antiguo. Shaka les cuenta la historia sobre un hombre que se jugó la vida por la arqueología. Un hombre que buscó sacar a la luz y resolver los misterios sobre este reino ancestral y sobre ciertas armas ancestrales. Todo está estrechamente relacionado a algo de lo que hemos venido hablando por mucho tiempo, el siglo vacío. Estos 100 años perdidos contienen la historia sobre un conflicto que se dio entre dicho reino avanzado y los 20 reinos. 彼は空白の100年に執着し、世界中の文献を求める冒険家だった。空白の100年とは、かつて存在した高度文明のある王国と20の王国の戦いの歴史。小原がもしこの仮説で消されてたとしたら、それはもう政府が事実と認めたようなものじゃないか。Al ganar los 20 reinos fundaron lo que se conoce actualmente como el gobierno mundial. Para evitar que alguien heredara la ideología de ese reino ancestral, lo borraron de la historia. En Ohara, el lugar de donde viene Robin, descubrieron la existencia de este reino. Es por eso que el gobierno mundial aniquiló la isla y ahora cazan a la única arqueóloga sobreviviente que puede leer los Poneglyph. Además de todo esto, resulta que Vegapunk era amigo del líder de Ohara, Clover. Cuando supo lo que ocurrió en Ohara, Vegapunk a escondidas llevó flores a la tumba de su amigo y se sorprendió al descubrir que aunque la marina creyó haber reducido todo a cenizas,
Aún había libros sumergidos en un pequeño lago en el centro de Ohara. Vegapunk no pudo evitar llorar porque los eruditos sacrificaron sus vidas a cambio de salvar y heredar este conocimiento a futuras generaciones. Mientras Robin y los demás escuchaban fascinados esta historia, Luffy y Chopper buscaban la entrada del robot para operarlo como al general Frankie. Al no encontrar ninguna por ningún lado, pensaron que se trataba de un robot autónomo, así que comenzaron a decir nombres para activarlo sin éxito, hasta que de la nada hubo una distorsión del espacio, apareciendo ante ellos el hombre más inteligente de la humanidad, el verdadero Dr. Vegapunk. 世界一の頭脳を持つ男、天才科学者ドクター・ベガパンク。 Hace 22 años, cuando Vegapunk visitó Ohara tras el ataque de la Buster Call, se topó con cierta persona, el padre de Luffy, Monkey D. Dragon. Ellos dos son viejos conocidos. Además de Dragon, Vegapunk observó que había gigantes provenientes de la tierra de Elbaf rescatando esos libros porque su capitán, un sujeto extraño con vendajes por todo su cuerpo, dijo que cuidaría el legado de Ohara. Ese día, ante la pérdida de Clover y la tragedia causada por el gobierno, Dragon se juró a sí mismo crear un ejército que se opusiera a estar bajo el control del gobierno mundial. Así fue como surgió el ejército revolucionario. Aquel gigante con vendas que salvó los libros llevándolos a Elbaf se trata del mismo gigante que salvó a Robin de niña, Jaguar D. Saul. Volviendo al presente, Vegapunk les cuenta que comió la Nomi Nomi no Mi. Es un hombre cerebro cuya cabeza crece a medida de que aumenta su conocimiento. Puede memorizar datos indefinidamente. Este conocimiento se almacena en lo más alto de Egghead. Los 6 Vegapunk comparten el cerebro de Real y se comunican a través de una antena. El hombre más inteligente del mundo también les comenta que el gigante de hierro que vio Luffy no es una creación suya, ya que este guerrero atacó hace 200 años Marilloa, la tierra de los Tenryubitos, y fue construido hace 900 años. 違う。こいつは200年ほど前に聖地マリージョアを襲っていたという伝説の鉄の巨人。エネルギー不足で被害はなかったと聞いている。 Se cree que en ese entonces se quedó sin energía, si no, no imaginan el caos que pudo provocar. A ciencia cierta no se sabe de dónde vino ni cuál era su objetivo. Aunque el gobierno mundial ordenó destruirlo, Vegapunk no pudo hacerlo. Lo mantuvo oculto creando un robot semejante a ese, pero hay algo que no pudo copiar: su fuente de energía. Eso es algo que desafía el conocimiento del mundo actual. Ni siquiera él, con su inteligencia y tecnología, pudo descifrarlo. Robin aporta un dato interesante sobre que hace 200 años se le dieron derechos a los gigantes, y también en ese entonces el reino Ryugu de la gente del fondo del mar se unió al gobierno mundial pudiendo participar en la Reverie. Tal vez todo esté relacionado a la aparición del robot en ese entonces. Sea como sea, el destino debe haber llevado a Luffy hasta ese lugar porque Vegapunk le pide su ayuda para escapar de Egghead. Pese a que supuestamente Vegapunk está aliado con el gobierno mundial, cuando se percatan de que el barco de Cyberpol se acerca a la isla, Shaka ordena que se preparen para pelear. En la isla de Ivankov, donde se encontraba el ejército revolucionario, aunque Kuma debería ser una simple máquina incapaz de pensar por sí mismo, se comporta de manera extraña porque desesperadamente quiere ir hacia el mar y usando su fruta en sí mismo desaparece. Así como hemos conocido grandes inventos que ayudarían a la gente, Vegapunk tiene un noble sueño hacia la humanidad. Quiere crear un mundo donde toda la gente reciba energía totalmente gratis. Puede que no parezca la gran cosa, pero si nos ponemos a pensarlo un momento, la guerra o los conflictos por el territorio se dan porque los países buscan recursos con los que se produce la energía. Si pudiera crear una fuente como la que usa aquel robot de la antigüedad, podría crear paz en el mundo, y la humanidad podría enfocarse en cosas más importantes. Pero por investigar y conocer sobre este reino ancestral y sobre el siglo vacío para crear esta fuente de energía, el gobierno mundial ha decidido eliminarlo. Cuando el CP0 llega hasta la isla, Atlas acude a enfrentar a los intrusos. Ruchi de un solo golpe destruye a esta copia de Vegapunk. 六王眼。 En cuanto Luffy llega al lugar observando lo que el CP0 le hizo a Atlas, aunque no tengan motivos para intervenir uno con el otro, Luffy no puede dejar pasar lo que le hicieron a esta amable niña que compartió con ellos su comida. Jinbe le dice a su capitán que no es momento para pelear.
Hasta en la base de la marina, Kaino les da la orden de no luchar porque deben esperar a Kizaru que está en camino. Pero sabemos que estos dos no son de seguir órdenes. Hace tiempo atrás en el episodio 309 pudimos ver una de las peleas más emblemáticas de todo One Piece. Y ahora después de 17 años Luffy y Ruchi vuelven a verse cara a cara. En aquel entonces vimos nacer la técnica del Gear Secando. Ahora Ruchi no puede evitar preguntar sobre el cartel de Se Busca de Luffy, así que si está tan interesado en saberlo, Luffy le enseña lo sorprendentemente poderoso que se ha vuelto mostrándole el Gear 5. Ruchi simplemente no puede evitar emocionarse por la transformación de Luffy, pero él también se ha vuelto fuerte mostrando el despertar de su fruta. Además de Ruchi, otra persona a la que sorprende la apariencia de Luffy es el Dr. Vegapunk mencionando que la fruta Gomu Gomu no existe. A la persona que observa en sus ojos es un ser descrito en un antiguo libro como un dios, el guerrero de la liberación que hace sonreír a la gente conocido como el dios del sol, Nika. Algo de suma importancia que menciona Vegapunk es que todas las cosas aparecen en el mundo porque alguien las desea. De hecho, las Akuma no Mi, estas misteriosas frutas, son manifestaciones de los deseos de la gente por evolucionar. Estos poderes representan los distintos futuros de la humanidad. Son las habilidades que alguien de otra realidad soñó. Es por eso que al ir en contra del orden natural, los usuarios sufren el castigo del odio de la madre naturaleza, el mar. Por eso se debilitan y pierden la capacidad para nadar. Sentomaru llega al lugar comandando a 3 serafines, Hawk, Shark y Snake. Su aparición hace que el serafín con apariencia de Kuma que acompañaba al Cipicero deje de ayudarlos porque los pacifistas reciben órdenes de acuerdo a cierta jerarquía donde los que mandan encima de todos son los 5 ancianos del Gorosei, luego Vegapunk, luego Sentomaru y por último el Cipicero. Aunque no sabía nada de que irían tras Vegapunk, Sentomaru decide ayudarlo traicionando a la marina porque aquel anciano lo salvó de pequeño. Como no le sería nada fácil vencer a los serafines, Ruchi enfurece por la traición de Sentomaru e intenta asesinarlo para que los pacifistas sigan sus órdenes de nuevo. Percatándose de que el serafín con aspecto de Jinbe tiene el poder de la Akuma no Mi de Sr. Pink, Franky llora porque es lógico pensar que Pink esté muerto y Shark comiera su Akuma no Mi. Aunque se creía que no pueden existir dos frutas iguales en el mundo, Vegapunk explica que las Akuma no Mi pueden hacerse artificialmente como ya vimos en Punk Hazard, con las frutas Smile de Caesar, solo que una de cada 10 funciona y las otras reciben la maldición de reír para siempre como ya vimos en Wano. Lo más importante de todo esto es que aunque solo se podían hacer artificialmente las de tipo Zoan, Vegapunk descubrió que consiguiendo los elementos del linaje del usuario, o en otras palabras su ADN, puede crear un tipo de sangre especial por la que se transmite el poder de los usuarios de las Akuma no Mi de tipo Paramecia. Vegapunk creó la sangre que llevan los serafines llamada Green Blood. En resumen, los serafines son la cúspide de lo que se puede lograr con la ciencia. En otras palabras, son la forma más poderosa de la humanidad. Nadie pone en duda el hecho de que Ruchi se ha vuelto muchísimo más fuerte que cuando lo vimos en Enies Lobby. Ahora que pudimos observar el despertar de su fruta, cuenta con una sorprendente velocidad, poder y haki. Pero lo cierto es que aún así no se encuentra al nivel de Monkey D. Luffy y cae inconsciente ante su ataque. サード巨人族の腕でっかいギガントピストル六王眼でっかいテトワリドーンロケット Emplear el Gear 5 representa un enorme desgaste y carga para su cuerpo como si absorbiera su vitalidad y envejeciera. Recordemos que cuando Luffy empleó por primera vez el Gear Secando, el aumentar su flujo sanguíneo de esa manera cortaría drásticamente su vida, incluso se hacía pequeñito con la tercera marcha. Tal vez su cuerpo llegue a adaptarse al modo Nika, pero bueno, eso solo lo sabremos con el tiempo. Ruchi recupera el conocimiento y va tras Sentomaru, aunque no tiene que rematarlo, porque ahora que Vegapunk está a salvo con Luffy, él muere. Kuma llega hasta Redport en la Red Line estrellándose contra la gigantesca roca como si quisiera ir a algún lado por alguna razón.
Cuando los Mugiwara se enteran de que Vegapunk tiene la intención de irse con ellos, tenerlo como miembro de la tripulación causa distintas opiniones. Por un lado, Franky estaría más que contento de tenerlo como su nakama para enseñarle el Sunny y sus inventos, mientras que Nami piensa que sería problemático porque atraería la atención de enemigos como el CP0. Sea como sea, por ahora no tienen más opción que aceptarlo para poder escapar de la isla. Ahora que Sentomaru cayó, los serafines vuelven a obedecer las órdenes del CP0. Para empeorar las cosas, el barco en el que viaja Kizaru ya se encuentra cerca de llegar a la isla. Como la batalla parece inevitable, aunque pensamos que del lado de Vegapunk solo estaban sus 6 satélites, por el Den Mushi contacta a alguien desconocido para pedirle su ayuda. Para evitar que Vegapunk escape por el mar con los Mugiwaras, el CP0 tenía la intención de destruir su barco. Por desgracia para ellos, no hay que olvidar que 2 miembros de la tripulación se quedaron a cuidarlo y nuestro querido espadachín repele como si nada el ataque de Kaku. Otra cosa que no debemos olvidar es que Bonnie fue hasta Egghead para saldar cuentas con Vegapunk. Lo principal que quiere saber es si aquel anciano puede regresar a su padre a la normalidad. Por desgracia, Vegapunk dice que no puede hacerlo, provocando que Bonnie intente matarlo, aunque hay una razón para ello. Vegapunk le hizo la promesa a su amigo Kuma de nunca decírselo a Bonnie. Kuma decidió por sí mismo abandonar su humanidad. Ahora mismo el padre de Bonnie intenta desesperadamente escalar la Red Line. Sin lugar a dudas, Kuma era un gran hombre. Para el Dr. Vegapunk es un honor poder llamar a ese hombre su amigo. クマは立派な男じゃ。友人として誇らしい。私はあいつが大好きじゃから。 En una puerta sellada en la que no quería que Bonnie entrara, ella encuentra una almohadilla hecha con el poder de Kuma conectado a varios aparatos que le causa mucha nostalgia, como si sintiera a su querido padre. Por otro lado, en alguna parte del océano, el barco de la tripulación de Kid llega hasta una isla que parece ser la tierra de los gigantes, Elbaf. Además de esto, en la base de la marina, tras mucho tiempo, Garp reaparece llevándose a Helmeppo porque tiene un asunto muy importante por resolver, y es que partirán a la isla pirata con el objetivo de rescatar a Koby de manos de Kurohige. Se revela que en el pasado Vegapunk tuvo una conversación con Kuma en la que comentó que cuando la gente muere, pierde 21 gramos. Eso equivale al peso de nuestra alma. Las imágenes mentales y los recuerdos son señales de las células nerviosas. Lo que tiene Bonnie enfrente son los recuerdos de su padre. Ahora mismo no es consciente de esto, pero Kuma sigue escalando la Red Line aunque su cuerpo se desmorone a pedazos por los continuos ataques de la marina. Teniendo al CP0 muy cerca de ellos, 2 de los satélites de Vegapunk se dirigen al exterior del laboratorio para proteger el barco. Si dan nuevas órdenes a los serafines en persona, se volverán sus aliados. Antes de que eso pase, Ruchi le ordena a los serafines destruir el barco de los Mugiwaras junto con el laboratorio. Mientras Zoro se enfrenta a Kaku, algo inesperado sucede, y es que Stussy se encarga de dejar inconscientes a Kaku y a Ruchi, revelando ser el primer clon exitoso de Mats con la apariencia de Miss Buckingham Stussy de los Piratas Rocks. Recordemos que Mats fue un antiguo grupo científico conformado por Vegapunk, Caesar, el padre de Sanji, Queen, mientras que los Piratas Rocks fue la tripulación pirata más temida conformada por Shebex, Shirohige, Big Mom, Kaido, Shiki. Tuvieron que unirse Garp y Roger para poder acabar con esta poderosa tripulación. Al final resultó que Stussy era la persona a la que Vegapunk llamó por el Den Mushi para que les ayudara. Por 20 años estuvo infiltrada en el gobierno mundial. Ahora que los del CP0 se encontraban inconscientes, les coloca esposas de Kairoseki para que no puedan luchar. Lilith junto a Edison llegan al exterior a detener a los serafines. Antes de poder darles la orden de detenerse, reciben el ataque del serafín de Mihawk y Zoro los detiene emocionado porque este serafín parece tener las habilidades del mejor espadachín del mundo. Gracias a Zoro pueden volver a poner a los serafines de su lado. Mientras tanto se muestra que Marco regresa a la isla hogar de Shirohige. Los habitantes le cuentan que recibieron el ataque de la marina que buscaban llevarse el tesoro de Newgate. Ellos fueron salvados por el supuesto hijo de Shirohige, Weevil. Más tarde llegó el almirante Ryokugyu capturando a Weevil. Como protegió a la gente de la isla, ahora su madre quiere que Marco lo traiga de vuelta. Lo interesante es que se muestra que ella perteneció a Mats y fue miembro de los Piratas de Rocks. Su nombre real es Buckingham Stussy.
En el barco en el que viaja Kizaru se muestra que va acompañado de una persona muy importante. Esta persona es uno de los 5 ancianos del Gorosei, Sanjay García. En la parte inferior de la isla, el resto de soldados del gobierno mundial son atacados por pacifistas mucho más poderosos que los que vimos por primera vez en Chabondi. Al preguntarse quién los está controlando, se muestra que Sentomaru sigue con vida activando un ejército de Kumas. Edison y Lilith se encargan de reparar a Atlas reuniéndose los 6 Vegapunk. También Zoro junto a Brook llegan con el resto de la tripulación. Aunque ahora ya deberían estar listos para partir, parece ser que el verdadero Vegapunk Stella se encuentra desaparecido. Morgan, el encargado de las noticias en el periódico, se entera de lo que está pasando en Eklan con el gobierno mundial intentando desaparecer a Vegapunk como a Ohara. Su próximo titular pondrá que los Mugiwaras tienen de rehén al científico para que el gobierno esté en deuda con él. Escuchar esto hace que cierta persona le reclame el publicar información falsa. Esta persona es quien se creía desaparecida, la princesa Vivi. Ella y Wapol se encuentran a salvo. Después de tocar aquella almohadilla que albergaba algo muy valioso de Kuma, Bonnie entra a los recuerdos de su padre observando a un pequeño niño que suplicaba que lo salvaran porque no quería volver a cierto lugar. Los satélites acompañados por los Mugiwara se dividen para encontrar a Vegapunk lo antes posible observando algunos otros avances científicos como en el campo de la ciencia. Vegapunk ha creado órganos artificiales para un trasplante, lo que emociona a Chopper. También hay joyas para Nami, armas para Frankie, en fin, lo importante es que mientras buscaban, Shaka se percata de algunas explosiones y que poco a poco cada cámara de seguridad del laboratorio ha sido destruida, lo que significa que hay alguien más en el edificio. Para sorpresa de los 6 Vegapunk, el nuevo enemigo al que deberán enfrentar son los propios Serafines. Aunque estos seres deberían obedecerles, por alguna razón han dejado de seguir sus órdenes y parece ser que su objetivo es acabar con las personas que los controlaban porque también intentan matar a Ruchi y a Kaku. El hecho de que los Serafines comenzaran a actuar por cuenta propia, que el Face esté sellado y que Vegapunk Stella desapareciera, parece indicar que hay alguien que los quiere a todos muertos. Ante esta nueva situación, Ruchi y Kaku le piden a Luffy y a Zoro que los liberen para formar una alianza temporal. Algunos agentes del gobierno mundial atrapados en algún lugar se disculpan con el verdadero Vegapunk. Pensaron que él estaba detrás de las desapariciones de otras agencias Cyberpol que fueron antes a la isla, y por eso les extraña encontrar al científico encadenado con Kairoseki. Cuando ocurrió el incidente en Ohara se emplearon 10 buques de guerra con vicealmirantes de la marina y ya vimos cómo terminaron las cosas. ¿Qué podemos esperar ahora que se hace el comunicado de que a Eklan se dirigen más de 100 barcos? Sin saber sobre la absurda cantidad de enemigos que se acercan, Lilith, Frankie, Usopp, Pitágoras son atacados por el Serafín de Hancock, Nami, Brook, Edison por el de Jinbe, mientras que Luffy y Zoro deberán hacer frente al Serafín de Mihawk y Kuma. Ciertamente estas creaciones son verdaderos monstruos difíciles de enfrentar. El Serafín de Mihawk tiene la habilidad de un miembro de Baroque Works, Von Das, el tipo que podía transformar cualquier parte de su cuerpo en una espada. Como les es imposible pelear mientras protegen al CP0 y aunque lo más probable es que se arrepientan porque seguramente Ruchi y Kaku no se dejarán esposar de nuevo, Luffy toma la decisión de confiar en ellos y liberarlos. De esta manera es como dos poderosos dúos se forman. Zoro junto a Kaku se encargan de atacar a Mihawk mientras que Luffy y Ruchi se encargan de atacar a Kuma. En otra parte del Nuevo Mundo podemos observar que tras ir a Wano, Shanks se dirigió a la tierra de los gigantes guerreros de Elbaf. Habló con 2 viejos amigos suyos, Dory y Brogy. Lo más interesante es que ahora mismo está a punto de estallar una nueva épica batalla porque a ese lugar ha llegado Kid. En el pasado, Kid ya había buscado pelea contra este Yonkou y ni siquiera pudo ver a Shanks. Perdió uno de sus brazos ante Beckman. Si no retrocede ahora perderá más que un simple brazo, perderá su vida. Pero si ahora Shanks está dispuesto a enfrentarlo cara a cara, tal vez eso signifique que este Yonkou lo reconoce como un enemigo.
En Eklan podemos ver que aún con sus ataques combinados los serafines, la forma definitiva de la humanidad, no parecen haber recibido ningún daño. Esto es porque Shaka comenta que el hombre de Kaido, King, fue con quien experimentaron en Punk Hazard y mejoraron a los serafines con su sangre lunariana. Con este nuevo dato sobre los serafines es un alivio que Zoro esté allí con ellos porque les explica que los lunarianos aumentan su defensa cuando sus llamas están activas. Claro que también habría servido que se los comentara antes, pero bueno, ya sabemos cómo es de distraído Zoro. Mientras ellos luchan, Shaka comenta que hay un lugar donde puede estar el Dr. Vegapunk y se dirige hacia allá. Edison es herido por el serafín de Jinbe, Brook no está a su nivel, y Nami no quería lastimarlo porque le recordaba a su Nakama. Afortunadamente Zeus le hace entender a Nami que si no actúa ahora, la vida de sus verdaderos compañeros puede estar en peligro, así que le hace frente. Por desgracia ella desconoce las habilidades de los lunarianos y no le causa ningún daño. El serafín de Jinbe se dispone a eliminarla, pero escuchando el grito de Nami pidiendo ayuda, Sanji llega hasta ella para salvarla. Lily, Usopp y Frankie parecían poder hacer frente al serafín de Hancock porque Lily tiene consigo una pistola de burbujas hechas con Kairoseki. Como los serafines llevan en su sangre el poder de la Sakuma no Mi, Frankie la debilita con una de estas burbujas. El clan de Hancock, siendo bastante astuta y manipuladora, llora diciendo que la lastima. Frankie cae en su encanto bajando la guardia y al liberarla, petrifica a los tres con el poder mero mero. Shaka se siente aliviado al encontrar al Dr. Vegapunk atrapado en algún lugar. Sin embargo, cuando estaba por liberarlo, alguien lo asesina de un disparo. El Dr. Vegapunk se muestra sorprendido al ver de quién se trataba. Kizaru junto a la gran flota de los 100 barcos que lo acompañan ya han entrado al clima invernal de la isla, por lo que están a punto de llegar a Egghead. Robin, Chopper y Atlas investigan qué está pasando en el laboratorio preguntándose quién está detrás de todo esto, siguiendo la lógica pues que recordemos solamente una persona más ha ingresado al laboratorio. Atlas los lleva a aquel lugar donde yacen los recuerdos de Kuma. Lo que está pasando en Egghead parece que comenzó hace 3 meses. En Marilloa recibieron información desde aquella isla sobre que Vegapunk investigaba el ciclo vacío. El CP5 fue a investigar y al no encontrar pruebas contundentes sobre eso, cuando se marchaba en su barco fue atacado. Lo mismo pasó después con el CP7 y CP8. El Gorosei no tuvo otra opción más que hacer una reunión entre estos 5 ancianos y otra persona en la que se decidió eliminar a Vegapunk. Cientos de barcos partieron como si fuera a estallar una guerra. Si a esto le sumamos la inesperada aparición del Yonkou Mugiwara no Luffy en esta isla, pues las cosas simplemente se complicaron. A decir verdad, cuando hacía este resumen yo pensaba que por lógica quien atacó a Shaka y encerró a Vegapunk era Bonnie por venganza de Kuma, pero sorprendentemente no es así. Quien está detrás de todo es York, la sexta Vegapunk. Ella dice que va a convertirse en un Tenryubito. Planea matar al verdadero Vegapunk y ser ella la única Vegapunk. Dejando de lado por un momento lo que ocurre en la isla del futuro, es tiempo de presenciar la batalla entre los piratas de Akagami y los piratas de Kid. Antes de llegar hasta el Yonkou, varios barcos aliados se cruzan en su camino. Después de todo, Shanks es una persona muy querida y respetada por muchos piratas. Aunque aprecia el noble gesto, Akagami les pide a todos que se retiren porque son muy débiles para hacer frente a la bestia que se avecina. Ellos se encargarán de cazar a esta presa. Kid se muestra más que ansioso por su revancha contra la tripulación de Shanks, así que hace el primer movimiento usando el poder de su Akuma no Mi para crear un gran cañón con el que elimina a todos los barcos que se interponían en su camino. Instantes después notamos que todo eso era un futuro que Shanks vio con el haki de observación y para evitarlo desenfunda su espada lanzándose al ataque y por primera vez vemos el sorprendente e inigualable poder de este Yonkou. Tan solo bastó un ataque de su espada para dejar al borde de la muerte a Kid. Antes de caer inconsciente se muestra una escena donde él dice ya poseer 3 Road Poneglyph y que sin duda será el rey de los piratas. Los miembros de su tripulación le suplican a Shanks que no asesine a su capitán ofreciendo a cambio los Poneglyph que tenían. Y aunque Shanks se retira de su barco, su fin era inevitable. Dory y Broggy emplean el mismo ataque que usaron en Little Garden destruyendo su barco.
De esta forma es como los piratas de Kid con una recompensa de 3.000 millones fueron exterminados. Aunque al principio conocimos a Shanks como un tipo simpático, ahora hemos visto otra cara de él que es realmente aterradora. En la isla pirata vemos reaparecer a un antiguo miembro de los piratas de Moria. Perona se encuentra en la prisión donde tienen encerrado a Koby. Este soldado de la marina, a pesar de su situación, se encontraba entrenando aún llevando esposas. Parece ser que Perona llegó hasta ese lugar con el objetivo de liberarlo. Claro que este favor no le saldrá gratis porque Perona quiere que le ayude a liberar a Gecko Moria. En la isla pirata de Hachinosu también había civiles capturados por los piratas que vendían como esclavos a los que Koby libera. La isla parece tener conciencia percatándose de lo que está sucediendo e informa a un antiguo enemigo de Impel Down, Shiryu de la lluvia. Shiryu posee la Akuma no Mi que le permite hacerse invisible. La isla es un hombre llamado Ávalo Pizarro que comió la Shima Shima no Mi. También está Vasco Shodo, un hombre alcohol. San Juan Wolf con la Deka Deka no Mi es un hombre gigante. Cada miembro de la tripulación del Yonkou Kurohige es un habilidoso portador de la Akuma no Mi. El objetivo de Kurohige es que la isla pirata sea reconocida como un país del cual él sea el gobernante y se afilie al gobierno mundial. Por eso se llevó a Koby para usarlo como moneda de intercambio para que accedan a sus demandas, pero al decir él que es miembro de SWORD, Aokiji le dice a Teach que olvide ese sueño porque Koby abandonó su código de la marina. Los miembros de SWORD son comodines que luchan contra los piratas pero no obedecen órdenes del gobierno y la marina puede desconocerlos para que actúen libremente. Aún así, Teach no cree que la marina deje a su suerte a un marín considerado héroe, por eso dejó a algunos de sus compañeros cuidando la isla mientras que él, como recordaremos, fue en su barco a enfrentar a Law. Sin embargo, es difícil pensar que exista un miembro de la marina que se atreva a adentrarse en una isla controlada y habitada únicamente por piratas. Prácticamente sería un suicidio y se tendría que estar mal de la cabeza para intentar una osadía así. Afortunadamente para Koby, cuando es rodeado por los piratas, se percata de que la marina ha llegado hasta ese lugar encabezados por un verdadero héroe legendario. Se trata del abuelo de Luffy, Monkey D. Garp. Acompañado por Kohaku, Tashigi, Prince Cruz, Hibari, encierran a los piratas en el centro de la isla para que Garp se encargue de ellos. Jamás debieron llevarse a aquel chico porque para Garp, Koby es el futuro de la marina y sobre todo es su querido pupilo. A pesar de su edad, el poder de este hombre es simplemente sorprendente y descomunal. Por algo fue enemigo directo de Goldie Roger. Tras destruir la ciudad de un solo golpe, todos celebran que Koby estuviera a salvo, pero cuando se acercaba a su barco, su amiga Hibari fue convertida en hielo presentándose ante ellos a Aokiji. Recordemos que hace 2 años luchó contra Akainu por el título de almirante de flota y perdió. Negándose a seguir las órdenes de Akainu, dejó la marina. En alguna isla del Nuevo Mundo, algunos piratas de Kurohige se toparon con él terminando congelados. Furioso, Teach le exigió que los regresara a la normalidad, pero Kusan le advirtió no molestarlo porque también él se encontraba de muy mal humor. Aunque por la tensión del ambiente se esperaría que estos dos monstruos terminaran enfrentándose, curiosamente ocurrió lo contrario, se pusieron a beber como dos grandes amigos. Lo importante es que hablaron sobre el tipo de la quemadura que poseía el Road Poneglyph. Hace 2 años ellos sabían que Big Mom tenía uno y Kaido otro. En ese entonces desconocían el que Luffy encontró en el territorio de los Ming. El último Road Poneglyph que está en posesión del tipo de la quemadura, según los rumores navega en un barco totalmente negro. Si un enemigo lo ataca crea un remolino gigante desapareciéndolos para siempre. Shiryu tiene la teoría de que aquel ser debe trabajar para el gobierno mundial porque el gobierno tiene un lado oscuro. Es lógico pensar que si mantienen un Road Poneglyph bajo su poder, ningún pirata podrá encontrar el One Piece. Hablar de los Poneglyphs solo trae recuerdos amargos para Kusan porque congeló a su mejor amigo en Ohara. Cuando Lafitte le susurra a Teach que deberían tomar el poder de Aokiji, este enfurece planeando congelarlos a todos. Teach se disculpa y le hace una propuesta a Kusan. Le ofrece subir a su barco. La tripulación pirata de Kurohige no son un grupo de amigos, solo son gente que comparten objetivos en común. Lo cierto es que del lado de la supuesta justicia con la marina, Kusan tuvo que cometer muchos actos que no le enorgullecen. Por eso aceptó la oferta de Kurohige para vivir y hacer lo que le plazca. Aunque Garp le pide que vuelva a la marina, ya es tarde. ¿Quién diría que llegaría el día en que veríamos un enfrentamiento entre un vicealmirante contra un exalmirante? Garp contra Aokiji. Parece que Garp resulta ganador lanzando a Aokiji a lo profundo de la isla. Mientras tanto, en la isla Winner, donde se enfrentó Kurohige contra Law, conocemos el resultado de la batalla.
Teach derrotó a Law. Cuando se dispone a quitarle la vida tomando su fruta, la Ope Ope no Mi, Beppo, deseando salvar a su capitán, muestra una rampa al bol que Chopper preparó para él en Wano. Al consumirla se convierte en una gran bestia que ataca a los piratas de Kurohige. Aunque gana muy pocos segundos, ese tiempo le permite escapar al mar salvando a su capitán. Al igual que Kid, los piratas corazón, los piratas de Law cayeron a manos de otro Yonkou. En la marina, el antiguo almirante en flota Sengoku junto a Tsuru veían un viejo periódico con la muerte de un vicealmirante, T-Bone. Aunque no se reveló al público la causa de su muerte, murió a manos de la gente que protegía por culpa de Cross Guild. Como ahora los miembros tienen recompensas al ser la nación muy pobre, mataron a su salvador. Sin duda esto es un gran problema para la marina al ser ahora ellos los cazados. Subestimaron a Buggy. Ahora mismo este Yonkou recibe al aldeano asesino de aquel marín felicitándolo por su trabajo y lo reclutan como pirata. Por su reciente fama, Buggy manda construir el barco de Cross Guild. Sus seguidores le dan el aspecto típico de payaso, disgustando a Crocodile y a Mihawk, provocando que reciba otra paliza. La vida de nuestro narizón amigo se volvió una constante agonía, preguntándose en dónde se equivocó. Pero aunque siempre lo hemos visto como una burla, por un momento muestra de lo que está hecho, porque recordando que junto a Shanks estuvo en el barco de Roger, proclama que quiere convertirse en el rey de los piratas. Crocodile y Mihawk pueden creer que para ser piratas se necesitan planes, cálculos, estrategia, pero hay algo innegable. La razón por la que todos se volvieron piratas adentrándose en el mar es porque van tras una cosa, el One Piece. Buggy le dice a su tripulación que irán tras él. Ya para terminar con los sucesos actuales en One Piece, se observa que en la isla de Ivankov los miembros del ejército revolucionario rompen en llanto al observar que Sabo llega en un barco. No murió en el incidente del reino Lulusia. Ahora que está de vuelta, se reúne a solas con Ivankov y Dragon para contarles todo lo que vio en la Reverie. 聖地マリージョアで起きた本当のことを全部話すよ。